está buscando, né, como equilibrar mais, né, a federação, como equalizar, que é uma agenda estratégica, né? Mas eu também acho que o observatório teria que estar atento a tendências de desequilíbrio da federação, né? E aqui eu quero aproveitar o fato de domingo, né, que foi o plebiscito para a criação do novo Estado. Esse tema ele vai voltar, né? Porque, quer dizer, foi uma vitória, né? Mas é uma vitória que depois vai ser retomada, essas coisas todas aí, né? Porque, enfim, como tendência para os próximos 20 anos, essa agenda vai se repor, né? E aqui eu queria deixar uma questão para a gente depois processar no devido tempo, né? Eu acho que esse tema de criação de novos estados, né, pelo papel que ocupa o Senado do sistema político, ele é um tema de desequilíbrio, né? Vamos supor, né, supondo que domingo vencesse o sim, né? Eu estaria introduzindo, e claro, depois ainda tem um processo, ainda parlamentar, depois, né? Mas eu estaria jogando, né, no Senado, né, a partir de uma população de 1.600 habitantes, mais 1.700 habitantes, 6 senadores, né? E um Senado que no Brasil tem um grande poder de veto ou de contraponto, né? E isto, para mim, vai levar a um desequilíbrio político da federação, né? Então, qual é o dilema que eu vejo para a gente refletir, né? Como tendência, eu acho, nós teremos, né, no futuro novos estados, né? Porque no fundo eu não vejo como não, né, pelas fronteiras internas, né? Se isso nos obrigaria a pôr na mesa um tema que ninguém põe, que é repensar o Senado da Federação Brasileira, né? Porque a nossa matriz do Senado é o contrapeso conservador, né? Inclusive os senadores mais eméritos de longo prazo, todo discurso sobre o Senado, né? A Câmara de Lordes, essas coisas todas, né? E, na verdade, o Senado é uma contradição como prática real, porque, no fundo, o princípio de sua Constituição é a federação, mas a centralidade de sua agenda não é a federação. Porque o Senado brasileiro não tem, na federação, a centralidade da sua agenda, né? Que não é o caso do Senado alemão, né? Então, eu acho que aqui isso deixar essa questão para a gente enfrentar com atenção, porque aqui é um espaço de antecipar as tendências, compreende? Entende? Quer dizer, não, por favor, sejam bem-vindos. Então, queria deixar assim, sabe? E aí revisitar, né? E tanto no diálogo com a Argentina e mesmo com o México, nós não explicitamos essa dimensão, né? Mesmo depois vamos visitar o federalismo americano, mas eu acho que aqui tem um problema estratégico, compreende? Porque senão, né, é complicadíssimo, né? Para um estado com 600 mil habitantes, 700, Roraima, e já desequilibra o jogo. Enfim, por outro lado, eu acho uma federação sem Senado é complicado. Quer dizer, na minha cabeça, você entende, é uma contradição em termos, quer dizer, porque no fundo eu tenho de expressar na representação a realidade da federação, né? E num jogo complicado, porque os estados unitários também estão buscando alguma forma de representação territorial. E alguns deles têm também Senado, claro, sem competências fortes, essas coisas todas aí, né? Mas queria deixar aqui para a gente um dia, viu, retomar. Claro, isso aqui não é um tema de médio prazo, agora, no horizonte eu cheiro que isso aí é problemas, compreende? E aí fazer uns colóquios sobre o Senado. eu acho que tá ótimo. Graças. Tivemos aqui uma pequena. Aproveitamos para fazer uma conversa brasileira, tanto para assimilar a boa exposição da parte da manhã e também para avançar alguns problemas nossos, do nosso federalismo, enquanto vocês estavam chegando, né? Mas sejam bem-vindos e tudo. Então vamos passar, né, para a exposição, né, do nosso querido César, né? Primeiro. Mestre, agradecendo mais uma vez, viu, a aceitação do convite, a sua presença aqui, né? E, portanto, eu acho que vamos à sua exposição, né? E aqui, viu, César, dialogando com você no seguinte sentido:
até foi objeto de um comentário prévio que nós estávamos conversando, que é evidente que, tanto no relato dos nossos debates brasileiros, quanto com os argentinos e com o México, nós percebemos que no estágio do nosso federalismo, uma centralidade, quase uma hegemonia do governo central, do governo nacional, quer dizer, do governo federal, né? E a gente comentava aqui que isso também ocorre no Brasil, mas que no Brasil nós estamos vivendo uma dinâmica que queríamos chamar a atenção de vocês. É que cada vez mais as políticas públicas federais, aquelas que são objetos de decisão federal, de financiamento federal, para se efetivarem, elas têm de se transformar em políticas federativas. Né? Ou seja, eu tenho de fazer contratualizações ou com os estados federados ou com os municípios para efetivá-la. Né? E isso está acontecendo não só nas políticas sociais, como educação, saúde, né, que já tem mais arranjos estratificados, mas mesmo, inclusive, nas políticas de segurança pública. Aqui no Brasil, essa matéria da segurança pública é competência dos estados federados. A União Federal tem algumas competências, né? Nós temos uma polícia federal, mas uma polícia judiciária para crimes tipicamente federais e para o controle de nossas fronteiras, né? E num recente programa de segurança pública, que tentou aliar justamente a contenção à criminalidade, a sua repressão, mas aliando também a sua prevenção, nesse novo conceito de segurança pública que se expressou através de um programa chamado PRONASSE, essa percepção de combinar, né, a contenção da violência e da criminalidade simultaneamente com a prevenção, levou a convocar os municípios para a agenda da segurança pública, não como força policial, mas como operador dessa nova equação da segurança pública. Então, para deixar para vocês o seguinte, nós estamos vivendo uma questão que queria muito saber, da sua experiência, de que como essas políticas federais estão sendo obrigadas a se transformar em políticas federativas. Né? Mas, enfim, só para o nosso aquecimento aqui, seja muito bem-vindo e lhe passo a palavra. Muchas gracias. En primer lugar, mi agradecimiento al amigo Vicente, a Ayrton Fausto, a todos los organizadores de este evento por esta invitación. Cuando me llamó mi antiguo amigo Ayrton Fausto, yo nunca digo viejo, sino antiguo siempre, porque viejos son los caminos, decía mi padre. Entonces, yo le dije, yo de federalismo solo sé los problemas que enfrento en materia de seguridad. Me dije, bueno, ven a hablar de seguridad y también enfocas algunos problemas de la democracia, de la transición democrática y el federalismo. Por suerte ya del federalismo habló y muy bien Ingrid, y entonces yo me puedo concentrar en el tema de la seguridad o de la inseguridad y alguna relación de la inseguridad con algunos de los problemas de la transición democrática en México. Primero quisiera referirme a la institución con la que yo trabajo el tema de la inseguridad, porque yo soy consultor político independiente, así vivo yo en México, y este es uno de mis trabajos, pero el más importante en los últimos 4 años, que desarrollo con la Secretaría de Defensa, que en México involucra al Ejército y a la Fuerza Aérea. Hay una Secretaría de Marina aparte, con la que tenemos relaciones, pero yo personalmente no tengo un intenso contacto como tengo con el Ejército y la Fuerza Aérea a través de la Secretaría de Defensa. Entonces, en primer lugar, ¿qué son las fuerzas militares mexicanas? ¿Qué es el Ejército mexicano? El Ejército mexicano es un producto de la Revolución, porque el Ejército de la Independencia desaparece con la Revolución y se forma un nuevo ejército que tiene el buen criterio de recuperar a algunos generales
del entonces antiguo régimen de Porfirio Díaz, contra el cual estalla la revolución, de recuperar para institucionalizar el nuevo ejército. Pero es un ejército nuevo y es un ejército de origen revolucionario, basado en los principios del nacionalismo revolucionario. Eso marca al ejército mexicano hasta hoy. La procedencia social de sus miembros son realmente de los estratos pobres de la población, algunos de estratos medios, pero generalmente son de estratos pobres de la población, que ascienden a sectores medios a través de la carrera militar. En segundo lugar, esta vinculación, esto de ser producto de la Revolución Mexicana, los vincula desde el principio con el poder político. Ustedes saben que el México postrevolucionario, el Estado postrevolucionario mexicano, se caracteriza durante 70 años por la hegemonía de un partido político, el Partido Revolucionario Institucional, que no es sino el pacto de todos los caudillos de la Revolución Mexicana, que deciden institucionalizar la revolución, creando un partido en el que todos ellos quepan. Y por eso el nombre es per se contradictorio. A mí me causaba gracia cuando comencé a conocer México hace muchos años, porque las revoluciones no son institucionales, las revoluciones son contra las instituciones, y este era Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Era en sí mismo. Y en ese partido había 4 sectores: el sector político, el sector obrero, el sector popular y el sector militar. El ejército era parte del partido, inicialmente. Y los primeros presidentes del México postrevolucionario eran generales, elegidos ya en elecciones, pero generales. El penúltimo fue el general Cárdenas, quien dijo además una famosa frase, que como todas las que él decía las cumplía. Dijo: mi sucesor será el último general presidente de México, Ávila Camacho. Después de él vendrá la época de los licenciados presidentes, como efectivamente ocurrió. Después de Ávila Camacho vino Miguel Alemán, después Ruiz Cortines, después Adolfo López Mateos, posteriormente Díaz Ordaz, luego Luis Echeverría, después López Portillo, después Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, hasta que llegó la transición a la democracia, o a la, más que a la democracia, yo diría a la alternancia, que ocurrió el año 2000, y todos eran licenciados. Además, todos licenciados de la UNAM, que fue una de las creaciones de la Revolución Mexicana, porque la plena autonomía de la universidad se da con la Revolución Mexicana. Entonces, es curioso, ¿no? Todos eran graduados en la UNAM. Los 2 presidentes de la alternancia, el presidente Fox, graduado de la Iberoamericana, universidad en la que yo trabajé, por cierto, y el presidente Calderón es graduado en la Escuela Libre de Derecho, que es una facultad de formación de alto nivel de abogados, pero no de la UNAM. Es todo parte de la historia de México. Entonces, el ejército mexicano, al estar desde el principio vinculado al poder político, se somete a la vez a las reglas que el poder político genera. Llega un momento, hacia los años 80, en que el partido decide que tiene que dejar de existir el sector militar del partido, porque el ejército tiene que ser simplemente el ejército al servicio de la nación y no ser un sector del partido. De todos modos, conservaban
la tradición de un desayuno que se llamaba el desayuno de la familia revolucionaria. Y yo nunca olvido una anécdota que yo estaba de director de Flaxo en México, cuando no vivía en México, pero fui director de Flaxo en México en los años 80, y era muy amigo del presidente del PRI, y un día yo almorzaba con él todos los meses, y un día fui a un almuerzo con él, y la secretaria me dijo, me pide el licenciado que vaya a la biblioteca y venga después de unos 40 minutos, que van a almorzar. Pero... Y cuando volví, estaban saliendo todos los jefes de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. Y le dije, bromeando, Gustavo, ¿que va a haber un golpe de Estado? Que yo, bromeando. Me dice, no, es que les estaba corrigiendo el discurso que tiene que decir mañana en el Día de la Familia Revolucionaria. O sea, el partido seguía dirigiendo políticamente el ejército. Así era México. Pero además, eso terminó siendo una gran obra civilizatoria, porque fue el sometimiento total del ejército al poder civil. Por eso en México no tuvimos dictaduras militares. Por eso en México, al revés de otros países de América Latina, no hubo militarismo, sino que fueron educados y siguen educados en el absoluto sometimiento al poder civil en la persona del presidente de la República. Hay un artículo de la Constitución que dice eso, y es en base a eso que hoy están actuando. La base jurídica por la cual actúan contra el crimen organizado es la Constitución, porque no hay una ley secundaria todavía sobre el que regule la acción del ejército en materia de asuntos que son más policiales que militares. Lo segundo que quiero decir antes de entrar a leerles, o a guiarme por una lectura de un trabajo que yo escribí, es que, México está en los periódicos hoy día por su inseguridad. Y muchos hablan de la colombianización de México, y Colombia es un país que ya no ocupa las primeras planas de los periódicos por la violencia originada en el crimen organizado, sino que México lo ocupa. Y yo debo decir que, sin embargo, no es comparable el fenómeno. Porque en Colombia tenemos una guerrilla, aparte del crimen organizado, guerrilla que deja de ser ideológica, a mi modo de ver, deja de ser con el paso del tiempo política, y se vuelve también parte del crimen organizado, pero por eso mismo tenía desde hace mucho tiempo control territorial de zonas del país. En México eso no ocurre. Hay municipios en los cuales por horas o días el crimen parece ser el que controla el poder, pero hasta que llegue el ejército. Pero ocurre muy poco. Entonces, no hay control territorial de una fuerza distinta de la del Estado en México. Por eso, la comparación con Colombia siempre es equivocada en el fondo. Pero lo que vamos a ver ahora es el tema de la inseguridad. La inseguridad efectivamente es mediáticamente el primer problema de México. En el imaginario colectivo social que podemos medir a través de encuestas, si uno suma los distintos problemas, es el segundo gran problema de México. Los problemas económicos y sociales, si los suma, cuando usted suma empleo, salario, inflación o insatisfacción con su vida, eso suma más, que son indicadores económicos y sociales, suma más que la inseguridad. Pero la inseguridad es, en la percepción colectiva, el segundo gran problema de México medido en encuestas. Mediáticamente es el primero, porque hay canales de televisión que todos los días hacen la suma de los muertos del día.
Y por cierto que es un gran problema. Tenemos acumulados en los 5 años entre 40 y 50.000 muertos. Alrededor de 10.000 desaparecidos. 1.400 niños muertos. 230.000 desplazados internos. Es decir, personas que se movilizan a otros lugares para vivir porque no quieren vivir en zonas violentas. Y tenemos alrededor de 40 a 50.000 exiliados que logran ser asilados en Estados Unidos, en Canadá, en Europa y en algunos países de América del Sur como refugiados de la violencia. Es decir, es un problema muy grande. Está concentrado en un número de estados que no son los 32, pero su efecto es enorme, ¿no? Y su efecto psicosocial, sobre todo, es muy grande. Yo tengo un hijo casi tan joven como Ingrid, y cuando sale de noche yo me quedo con pendiente, y estoy en una ciudad que no está caracterizada como las de las más violentas, ni mucho menos. Se supone que el DF es bastante segura o relativamente segura. Hace años, por ser tan grande, era la ciudad más insegura de México. Pero por lo que ocurre en cualquier gran ciudad, hoy día es más bien segura. Entonces, yo comenzaría señalando eso, que tenemos un proceso de desbordamiento del crimen organizado que ha roto nuestra convivencia pacífica y la tranquilidad del conjunto de los mexicanos, y ha pasado a ser la noticia de todos los días. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿cuáles son las causas de este problema que existe en el mundo entero, pero que tiene especificidades en México? Yo comenzaría señalando aquellas que son comunes al fenómeno del crimen organizado y su crecimiento en el mundo. Si nosotros vemos cuando se empresariza